Señores, qué rico darle la bienvenida a todos ustedes en esta noche de jueves, noche muy esperada por todos los salvadoreños porque es noche de analistas. Bienvenidos todos para disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche vamos a estar abordando el tema de la resolución de la Sala de lo Penal, donde liberan al abuelo de la niña Katia Miranda. Esta noche vamos a abordar ese tema. También la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace un señalamiento llevando a la luz de cada uno de los términos en los cuales invocó en su momento bajo la resolución de que el canal 11 debe devolver al 37. Señores, la CIGET ya dijo que va a acatar la resolución y empieza el desmontaje de este canal. Lo interesante es que los representantes de Red TV ya acudieron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Por otro lado, también vamos a hablar de los diputados suplentes que no tienen fuero constitucional. En estudio, con gusto, esta noche le damos la bienvenida al señor Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un gusto tenerlo acá nuevamente. Buenas noches. Un abrazo para todos y para todos. Y bueno, también el padre, José María Tojeira. Padre, encantado, un saludo a todos. Y bueno, la persona que lo extrañamos el jueves pasado, pero que le mandamos saludos desde acá, al doctor Héctor Dadairesi. Doctor, un gusto. Sergio, buenas noches a los compañeros y a la audiencia. Y por supuesto también el doctor Oscar Godoy. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, colegas. Un saludo a la población. Desde Santana para el mundo. Para el mundo. Qué bueno que está acá después de ese trágico suceso en Santana de la cantidad de lluvia. Sí. Que ustedes la vieron por Canal 33, señores. Terrible, Teleprensa, una inundación terrible. La mala gestión de los gobiernos municipales. Bueno, ya le vamos dando forma a un tema, vamos a ir hablando de eso poco a poco. Señores, debate político se viene pronto, espérenlo. Antes, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, que es su entrevista, 8 en punto. Nada. Katia se encontraba en medio de 20 personas de la familia paterna, entre los que figuraba su padre, Edwin Miranda. En ese periodo, era el jefe de logística del Estado Mayor y encargado de la seguridad del presidente de la República, Armando Calderón Sol. Su tío, Godofredo Miranda, subjefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Civil y con formación militar. Su abuelo, Carlos Miranda, un abogado con larga trayectoria, y otros miembros de la familia con formación militar. Al lado del cadáver de Katia se encontró un pequeño short de lona azul, además de una pequeña camisa que ella habría sido utilizada para dormir la noche de los hechos. Esas prendas de ropa fueron después llevadas a la casa del abuelo paterno. Este habría ordenado que se lavara esa ropa y se perdió también evidencia muy importante, fluidos, cabello o pelo, se perdieron, incluso fluidos de sangre pueden haberse encontrado en esas prendas de ropa. Este cadáver, que fue movido de la propia escena del delito, además contó con la, digamos, complicidad de incluso el tío paterno de Katia Miranda, el comisionado Godofredo Miranda, que se encontraba en la propiedad, viendo cómo se hacía toda una manipulación y una invasión de la zona del delito que no es protegida, que consideramos una omisión grave en el caso de esta persona. Bueno, señores, esto ha sido preparado muy finamente por el IDUCA, donde veíamos, por supuesto, al licenciado Roberto Burgos, abogado, explicándonos cómo se da en la escena del delito, aquella escena que obviamente los salvadoreños no hemos compartido y nos hemos quedado con los pelos de punta desde que se inició este proceso hasta el día de ahora. Padre Tojeira, arranco con usted, y es que la madre, déjeme comentarle antes de la madre Katia Miranda, que en algún momento obviamente no ha compartido esta resolución que magistrados suplentes de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvieron el día de ayer al abuelo de Katia Miranda y a 4 imputados más, quienes fueron condenados por el delito de secuestro agravado en su momento, como ustedes recordarán, en el año de 2011, en marzo, puntualmente por el Tribunal de Sentencia de la Jurisdicción de Zacatecoluca. Padre Tojeira, ¿cómo recibe usted esta noticia y qué implicaciones puede tener? Bueno, yo creo que es una noticia, una vez más, que consagra la impunidad, ¿verdad?
y una noticia que evidentemente refleja cómo funcionan las cosas en el país. El caso de Katia Miranda conmocionó y conmovió a la población, pero entre la muerte de ella y el inicio de una investigación seria pasó un año. Es decir, hasta que la mamá se recuperó del shock psicológico que había sufrido y se convenció que la única manera de superar su depresión era regresar a El Salvador, vivía en Estados Unidos, regresar a El Salvador y enfrentar el asunto, llega al IDUCA y empieza el IDUCA a presionar, hasta ahí se empieza a trabajar el caso. Claro, abandonar un caso durante un año, y un año que impacta a la opinión pública, ¿verdad? Abandonar el caso durante un año es absurdo, pero refleja cómo funcionan las cosas en el país. Yo he conocido casos, este que me voy a referir, la familia no quiso proceder por miedo a venganzas o lo que fuera, pero un joven asesinado delante de 11 testigos y la policía y la fiscalía jamás llamaron a nadie de oficio de los testigos para preguntarles, para investigar, para enseñarles fotos de delincuentes comunes. Lo asaltaron en una parada de autobús y al caerse al suelo su celular le pegaron un tiro. Pero no hubo nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que el caso de Katia Miranda es muy simbólico porque ha tocado mucho las emociones profundas de la gente. Una niña de 9 años asesinada y violada en el entorno familiar, ¿verdad? Y que se queman ropas o se lava la niña, a pesar de ser expertos en seguridad, todos ahí es decir, pues, seguridad presidencial, cuestión jurídica, seguridad como policía, es decir, se encubre todo de alguna manera, es decir, no se siguen los procedimientos normales y el caso queda en la impunidad. Evidentemente es triste que el caso quede en la impunidad, pero refleja profundamente, aquí si no hay presión de alguna institución fuerte detrás, no hay justicia. Eso, o es muy fácil que no la haya, no nos puede absolutizar, pero es muy fácil que no haya justicia si no hay una fuerza presionando detrás. Las instituciones son pésimas a la hora de buscar justicia, tanto a nivel judicial, jueces incapaces de exigir una investigación, como a nivel fiscal, es decir, fiscales sobreocupados con multitud de casos que no pueden seguir, como a nivel policial, si no hay presión. Es decir, yo he visto sobornar policías, lo he visto, digo, en algún caso de gente detenida y no hacer nada. He visto cómo se detiene a gente en flagrancia y si los testigos tienen miedo no pasa nada, aunque se pudiera proceder de oficio. Es decir, hay serias deficiencias y el caso de Katia es un caso. Nos quejamos de la multitud de delitos. Es decir, ¿cómo no va a haber delitos con impunidad? Si fuera permitido robar, ¿creen que no se robaría más? Pues sí, es decir, la impunidad equivale al permiso y eso es lo que tenemos que ir erradicando del país. Ok, para ir conociendo diferentes posiciones y dándole forma a este tema, voy con usted, doctor Godoy, también la misma pregunta sobre cómo se recibe esta noticia y qué implicaciones puede tener este caso. Bueno, obviamente que no nos gusta esta noticia, precisamente por los razonamientos que ha hecho el padre Tojeira, del significado que esto tiene en términos de impunidad. El caso de Katia Miranda es un caso emblemático que nos debe llevar a reflexionar sobre el sentido de la impunidad hoy y la impunidad que teníamos hace 15, 20 o 30 años, que no es la misma. Es un caso que duele, es un caso que realmente impactó a la sociedad salvadoreña y a nivel internacional también, pero que es un caso que a pesar del tiempo y los procesos que se dieron, y a pesar de que hubo unas personas presas por esto, es un caso en el que todavía no se sabe qué ocurrió. Lo que hay son hipótesis que no se comprobaron, hipótesis que se plantearon, pero como todos sabemos, la escena del crimen fue contaminada precisamente por el entorno en que ocurren los hechos, ¿verdad? Una marea que llega y barre evidencias,
un estamento de poder preocupado y que también contribuye a que las evidencias se diluyan como el agua del mar. Y ese tipo de cosas hizo que este delito quedara impune desde un primer momento. La Fiscalía en el camino tuvo que recurrir a la argucia de demandar por secuestro, con tremendas fallas técnicas también, y que son esas fallas técnicas más que la resolución de los jueces lo que han liberado al señor Miranda en esta ocasión. Repito, es algo que duele, que impacta, pero que también nos hace pensar en que la impunidad en El Salvador ha tenido diferentes connotaciones. Obviamente hemos tenido una historia de impunidad, lo que yo llamaría la impunidad histórica, pero también la impunidad como cultura de los estamentos de poder, una impunidad que también se impregna en círculos que tienen poder fáctico y que por lo tanto quienes han tenido el poder formal han sido deferentes también para favorecer a quienes más poder han tenido, pero también aquella impunidad, ¿verdad?, de la que se impregnó el país durante 12 años de guerra, donde los bandos se dedicaron a matarse unos con otros, personas connotadas, ciudadanos connotados del país que fueron asesinados también y cuyos delitos quedaron impunes, como el caso de los sacerdotes jesuitas, como el caso del señor Rodríguez Port, como el caso de embajadores, de dirigentes sindicales, de dirigentes de derecha, y miles de ciudadanos civiles, valga la redundancia, que no eran parte de los bandos de guerra, pero que también fueron asesinados en el contexto de la guerra, y quienes participaron en matar a toda esta gente hoy también tienen poder y tienen ventajas que el mismo poder les da. La impunidad de ahora es una impunidad diferente, es una impunidad que resulta de la falencia de las instituciones, que resulta de instituciones que han sido colapsadas. Yo diría que no es una impunidad a propósito, que no es una impunidad voluntaria, sino que el contexto de crimen, de violencia, ha superado a las instituciones, las ha colapsado, de manera de que muchos crímenes quedan sin justicia, precisamente porque las instituciones no alcanzan. Pero en medio de esto hay también esperanza, porque hemos visto cómo en los últimos años una policía nacional un tanto más profesionalizada, una fuerza armada al margen de la violencia histórica, y en los últimos años, de la manera más reciente, una fiscalía un tanto más efectiva y más comprometida, y también un órgano judicial que da muestras de quererse renovar, y una sala de lo constitucional que se constituye en el orgullo y el respeto, y lo más respetable del Estado de Derecho que estamos construyendo y que estamos promoviendo. Casos como el de las hermanitas Serrano, el García Prieto y mucha gente que murió y que quedó en la impunidad deberían ser reivindicados en la medida en que el Estado de Derecho se consolida, en la medida en que los políticos responden a la población, apoyando a las instituciones claves como la Fiscalía y la Policía, para que estos eventos tan difíciles no se vuelvan a repetir. Y ahí la sociedad civil debe tener una participación plena y una participación fuerte para que las instituciones no se relajen y que la impunidad no vuelva a cabalgar como lo hizo históricamente, y que hay muchos todavía que tienen poder y que también representan la impunidad, de varios colores, rojos, tricolores, verdes, azules, hay de todo y no hay que obviar ese enfoque. Ok, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a conocer el análisis tanto de don Dagoberto como del doctor Héctor Dadairesi. ¿Sobre qué? Bueno, la madre de Katia Miranda dijo, ya me lo esperaba. ¿Quiere saber por qué? Quédese con nosotros. Al regresar le vamos a contar por qué ya se lo esperaba. Pausa, volvemos. Cuando yo denuncié y busqué justicia era para enseñarles a las madres a que pese a todo, a cualquier cosa, incluso a la muerte, debemos de defender a nuestros hijos
y luchar porque no les pase nada malo. Y a los niños, mi mensaje fue denunciar al agresor, a quien está haciendo cualquier daño o abuso. La Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de su informe especial sobre el caso de Katia, responsabilizó a la Fiscalía General de incumplir el deber constitucional de investigar y sancionar a los responsables de la violación y crimen de la menor, de violar el debido proceso legal, los derechos y garantías judiciales efectivas y por violar el derecho a la verdad. Bueno, un reportaje del 2008, cortesía de Iduca, donde Hilda María Jiménez, madre de Katia Miranda, bueno, esbozaba estas palabras y lamentable aseveración donde el Ministerio Público, la Fiscalía, no hizo lo que tenía que hacer y también por omisión se comete delitos. Queremos agradecer puntualmente en este segundo bloque a la red de cooperativas Fedecases que hace posible el segundo segmento de la entrevista 8 en punto. Y bueno, este video que nuestra productora Georgina García ha compartido y que muy gentilmente Iduca nos ha proporcionado, es el punto de partida, señores, para una aseveración que ya había realizado yo antes de ir a una pausa comercial. Don Dago, voy con usted. La madre de Katia Miranda dijo: no lo puedo creer al conocer esta resolución, lo que está pasando. Hace unas semanas me hablaron para decirme que alguien de muy arriba del gobierno estaba presionando para que Carlos saliera en libertad. No lo creí. Amo mi país, pero cuando pasan estas cosas, pienso que esto demuestra el nivel de impunidad que vive nuestro país. Don Dago, por favor. En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad a la ciudad de Santa Ana, que ayer fue golpeada duramente por una inundación, sobre todo en el área del centro, lo que conduce al parque. Es importante que la gente aprenda lecciones políticas. Las comunidades han de tomar en sus manos la solución de ciertos problemas. Este es uno de ellos. Y la organización, y la participación y el compromiso. No siempre las alcaldías están pendientes. Mi duelo por la muerte de don Leopoldo Duarte, padre del doctor Arnulfo Duarte, jefe de emergencias del Hospital Rosales. Es necesario que INSAFOR tome en cuenta en las capacitaciones que da a empresas más pequeñas y más medianas, INSAFOR, no solo a las empresas grandes. ¿Se estás oyendo? Por favor. Es necesario tomar en cuenta las críticas de los médicos sobre el estado del sistema de salud, la situación de los hospitales, la falta de medicinas. Es que si no, ¿cómo se aborda toda esta problemática? Y también la lucha de los profesores. Hay mucha justicia en todo eso. Hoy apareció en la calle Las Comunas de los alrededores de San Salvador. Una buena noticia. Hay que luchar por la vida, en contra de la muerte. El mercado es la muerte. Es la amenaza número 1 contra los seres humanos. Ahora bien, dice la madre de Katia, yo buscaba justicia. Este es muy importante. El derecho es el ordenamiento jurídico del poder político. Ordenamiento jurídico del poder político. En verdad, no tiene compromiso con la justicia. A lo que se aspira es a la legalidad. El sistema político te da legalidad. A la aplicación de la ley le llama justicia. La legalidad, sin embargo, es muy importante. Ahora bien, en este caso no hay ni justicia ni hay legalidad. Ahora bien, ¿y el sistema ha funcionado? ¿Las instituciones han funcionado? Sí. El problema no es que las instituciones no hayan funcionado, ni que el sistema no haya funcionado. El asunto es en beneficio de quién.
¿En utilidad de quién o de quiénes ha funcionado las instituciones y el sistema? Ese es justamente el problema, que no ha funcionado ni en función de la verdad, ni en función de la justicia. Ahí hay ya un caso que murió jurídicamente. Es una página que ya se cerró. Mira qué problema, mira qué dificultad. Claro, pero es importante tenerlo en cuenta, no tanto por la historia de la impunidad, que es larga e inagotable en nuestro país, sino por la historia de injusticias y de golpe a la infancia. Este caso en especial, es un caso con diferentes aristas. Ojalá que haya alguien que reconstruya todo esto, sin que se piense en judicializarlo, para que se conozca y mueva. Ok, perfecto. Boris Sosa, muchísimas gracias por tus comentarios. Y dice, es una pena y una burla al pueblo salvadoreño este caso en manipulación de las autoridades. Juan Carlos Rodríguez dice, la impunidad es un virus que abarca todos los problemas del país. Voy con usted, doctor Dadairez, y va a ir tomando forma porque leo estos comentarios que son muy importantes que ustedes generan. Y es que una de las preguntas que se genera, y ustedes recordarán precisamente donde descansa esta resolución, porque ha habido una doble persecución del abuelo, ahí descansa la resolución de estos magistrados suplentes de la Sala de lo Penal, y es que luego se le imputó, luego de que él saliera, el delito de secuestro agravado, y aquí no se trata obviamente de decir que es culpable o no, o es inocente. El tema es, si es un secuestro agravado, la diferencia de una privación de libertad al secuestro es haber pedido plata. ¿Cuándo pidió plata el abuelo de Katia Miranda por ella? Es decir, sería la primera pregunta jurídicamente hablando, doctor. Mire, yo no he leído la sentencia de la Sala de lo Penal y no soy abogado, o sea que hay cosas que no me atrevería a abordar. Yo lo que puedo decir es que este es un caso sumamente extraño, o sea, no hay nadie que niegue que las pruebas fueron alteradas, o sea, no me acuerdo cómo se llama jurídicamente eso, ¿verdad? Pero ese es un delito, ¿verdad? Sí. Y nunca se persiguió a nadie por la alteración de las pruebas. No, de hecho el padre nos compartía que el IDUCA se retiró en esa investigación. Exactamente. El segundo caso. O sea, aquí hay cosas muy extrañas a todo lo largo. Yo no sé quién es el responsable y quién no me atrevo a decirlo, pero sí uno ve un proceso absolutamente extraño desde el principio, y la tipificación del delito puede ser la mejor manera de garantizar la libertad de un reo, ¿verdad? Parece que se ha tipificado mal el delito, según lo que dice la Sala de lo Penal, por la información periodística que yo he escuchado y lo que usted decía antes. Pero yo quisiera tratar un tema aquí que siempre me ha preocupado desde hace ya una buena cantidad de tiempo. Es la prescripción que la ley establece para los asesinatos, y sobre todo un asesinato de esta categoría. Hay la violación y la muerte de una niña que va a pasar absolutamente en la impunidad absoluta, no hay responsables. Hay un asesinado, hay una violación, y no, supongamos que las personas que salieron libres sean inocentes, pero tiene que haber un responsable. Cuando uno por curiosidad se pone a ver un canal de televisión que pasa relatos de juicios, más bien de crímenes reales y el proceso de enjuiciamiento, uno ve que en Estados Unidos, por ejemplo, hace poco veía uno que fue 22 años después de la muerte que lograron encontrar al responsable. Es que no prescriben los hechos. Porque no hay prescripción del asesinato. En Estados Unidos, correcto. Ahora aquí a los 10 años, si no estoy equivocado, prescribe un asesinato. Hace 15 años mataron a Katia Miranda. No, ya prescribió.
Y es más, le comento un dato que es importante para el análisis que usted está haciendo, doctor. Ustedes recordarán que en esta segunda edición del caso de la niña Katia Miranda estaba a 14 días de prescribir el delito de violación y de asesinato, homicidio. Sin embargo, el nuevo delito que surgió fue precisamente el secuestro agravado. Pues sí, es muy extraño todo el proceso. Pero yo voy a un defecto que me parece original, una culpa original en esto, que es la prescripción de los homicidios, que no me parece que deben estar en la ley, así como el corto periodo de prescripción de las estafas al Estado, ¿verdad? Para decirlo con una palabra más salvadoreña que jurídica. Ok, perfecto. Señores, vamos a hacer una nueva pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros, que tenemos otros temas importantes también que desarrollar esta noche. Volvemos. Señores, estamos de regreso y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, lo vamos a exprimir al máximo. Ten tantos tópicos que sin lugar a dudas el tiempo no nos alcanza para poderlos desarrollar. Padre Tojeira, arranco con usted. La Sala de lo Constitucional ya les dice a los diputados suplentes que no tienen más fuero más que en el ejercicio mismo de sus funciones. De hecho, el requerimiento que presenta el licenciado Luis Martínez, que aprovecho para felicitarlo en nombre de toda la familia de Canal 33, me acabo de recordar, porque el día de ayer la revista Derechos y Negocios le dio un reconocimiento como profesional de derecho del año. Desde acá, felicidades para el fiscal general de la República. Sigo en esa misma línea. Y es que presentó un requerimiento donde solicitaba, padre, que al diputado Wilber Rivera se le procesara como a cualquier persona común y corriente, de lo cual la Asamblea Legislativa no está tan de acuerdo, algunos diputados, y están siguiendo un proceso. Sigue la comisión para desaforarlo, por favor. Bueno, antes de entrar en lo del fuero, quisiera añadir algo más al tema de Katia que hemos hablado. Por favor. Y es que hoy salió un reporte de UNICEF en el que se dice que El Salvador es el país con más asesinatos de niños, es decir, de niños jóvenes, ¿verdad?, en el mundo. No me acuerdo si es menores de 19 o menores de 18 años. Es un reporte, ¿no? Sí, digo, pero de 18 para abajo. Es un reporte de UNICEF reciente, acaba de salir. Evidentemente es muy feo para El Salvador que nos digan que somos el país donde se mata más a su propia juventud. Yo creo que lo de Katia llega en un momento que nos debe hacer reflexionar sobre estos temas. No puede ser que golpeemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, no puede ser que estemos en un lugar tan vergonzoso. Bueno, sobre el fuero. Yo creo que el fuero es también un tema sobre impunidad al final, ¿verdad? El fuero, tal vez en una sociedad bastante desorganizada como era la salvadoreña, donde se podía levantar un falso testimonio con mucha facilidad y manipular políticamente la justicia, podía ser en algún momento importante este tipo de fuero. Pero en general el fuero en una democracia no debe ser un fuero que proteja de todos los delitos. Es decir, matar a tiros a alguien, es decir, no te da, no te da derecho a tener fuero, aunque seas diputado y aunque seas presidente de la República. Es decir, hay cosas que evidentemente no pueden estar sujetas por ningún tipo de fuero. Es decir, cuando los delitos tienen muy poco que ver con el accionar legislativo. Yo creo que la Constitución deberían cambiarla, evidentemente, y proteger, eso sí, delitos de expresión, por ejemplo, ¿verdad? Eso hay que protegerlo porque tienen una libertad especial de expresión, es muy importante que la tengan los diputados. Pero andar exceso de velocidad, van a aplicar el fuero. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que revisar muy a fondo el tema. Don Dago, por favor. Este es un tema que tiene una raigambre histórica muy especial. En la antigua Roma, cuando la plebe, de donde viene el plebiscito, logró ascender a lo que
sería la Asamblea Legislativa. Los antiguos diputados llamados patricios empezaron a matarlos. Estos representantes de la plebe se llamaban tribunos. Cuando empezaron a matarlos, oye bien, se dispuso darle a los tribunos defensas, incluso condenando a muerte a los patricios que atentaran contra ellos. Y les dieron cuidados y atenciones especiales. Es que eso era fundamental para mantener la cohesión de esa sociedad en ese momento. Bueno, mira desde dónde viene. Ahora, en el caso de nosotros, hay una situación controvertible y lógicamente controvertida. Si vos me preguntás a mí si yo creo que un diputado suplente tiene, en el caso del antejuicio, la misma situación que un diputado propietario, yo te digo, no lo creo. La Constitución establece la diferencia entre uno y otro. En el artículo 129 dice diputados en ejercicio y diputados suplentes. No usa la figura de diputado propietario, sino diputados en ejercicio y diputados suplentes. Aborda el tema de el funcionamiento de un diputado en el seno de la sociedad, y da un trato diferente en ejercicio y diputado suplente. Pero hay una cosa clave en el artículo 237, que ya está abordando el tema del antejuicio. Desde que se declara por la Asamblea Legislativa o por la Corte Suprema que hay lugar a formación de causa, el indiciado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones. En el caso de un diputado suplente no tiene funciones en la Asamblea Legislativa y por ningún motivo podrá continuar en su cargo. Un diputado suplente en la Asamblea Legislativa no tiene cargo. El cargo es una carga. Y el que se encarga de una carga se ha encargado de esa carga. Una función es un cargo por el que se asume una carga. El diputado suplente no tiene funciones. Entonces, aquí hay una alusión que puede entenderse que se refiere al diputado, justamente el diputado en ejercicio. ¿Ves? Pero esto es controvertible. Hay más reflexiones jurídicas sobre el tema. Claro, tiene fronteras políticas bien precisas, sobre todo en estos momentos. Perfecto, doctor Godoy, por favor. Bueno, este tema del fuero es un tema cuya dimensión política vale la pena analizarla, más allá de lo jurídico que es relevante. Sin embargo, yo quiero enfocarme en lo otro. Yo pienso que el fuero es un privilegio excesivo, y digo excesivo porque favorece la impunidad y también permite un sobreexceso, valga el juego de palabras, de poder en funcionarios que llegan a tener más poder que aquel que la ley le determina y que su propio cargo le determina. Los diputados, en el uso de este fuero, utilizan esa ventaja, ese privilegio, amparado en la conveniencia política, pero subordinando el sentido de la razón jurídica. La razón jurídica que debería entenderse como que el fuero es para la función vinculada al cargo. Y en el caso que estamos hablando, la función vinculada al cargo de un diputado es la función de legislar. Yo pienso que sería más justo y más políticamente ético si el fuero fuera un fuero específico para la función de los diputados en el ejercicio de su cargo, y no como lo entendemos ahora, de que el fuero cubre al diputado por cualquier cosa que haga. Un diputado anda en la calle ebrio y agarra balazos a medio mundo y el fuero lo protege. Otro diputado podría ser suplente o medianamente suplente y puede andar sembrando caña o comprando fincas con dineros raros y el fuero lo sigue protegiendo.
ese fuero que protege a quienes abusan del poder, a quienes se envalentonan en la calle y ocupan esa ventaja para humillar, para subordinar, para someter. Cosas que nada tienen que ver con la función de legislar. Por eso insisto que es un privilegio excesivo, un privilegio deformante y es un privilegio que no contribuye a la construcción de una cultura política tal como la requiere el país. Por otro lado, pensar de que el fuero también cubra a un diputado suplente de manera igual que al propietario es otra deformación de esta situación política nuestra. Si el diputado suplente muchas veces nunca es llamado a ejercer la función del legislador y a veces lo hace un día y no lo vuelve a hacer, y hay quienes se pasan los 3 años del periodo legislativo y solo han subido 3 o 4 veces a ejercer la función de diputado. Y es ahí donde el fuero debería funcionar y es ahí donde la línea esta de jurisprudencia que está trabajando la Sala de lo Constitucional adquiere sentido en el análisis político. Doctor Dada. El fuero, más allá del fuero funcional, que protege a los diputados, pero no solo los diputados, también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de Cámara tienen fuero, los jueces tienen fuero, los ministros, el presidente y vicepresidente de la República. Es un fuero tan amplio porque surge de la realidad política del país. Dagoberto no me dejará mentir, en el año 70, donde la UNO tenía posibilidades de ganar las alcaldías, nos metían presos a los candidatos y los soltaban al siguiente día de las elecciones, ¿verdad? Terrible. Terrible. Sí. Vos no habías nacido. Por eso el fuero... Lo hubiera denunciado. Por eso el fuero es tan amplio aquí. Yo creo que ese fuero es exagerado en la realidad actual del país. Pero hay que decir que también se interpreta mal, porque la Constitución misma dice que cuando un diputado es sospechoso de haber cometido un delito, puede ser capturado y entregado al presidente de la República, que lo mantendrá retenido bajo su responsabilidad. O sea que no pretende ser una garantía de impunidad, sino de protección de la libre expresión. Pero digo, creo que aquí es exagerado. Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente no tiene fuero absoluto, solo lo que corresponde a su función. Si no, recuerden que por mentirle a un fiscal, Bill Clinton fue enjuiciado. Perjurio. Por perjurio, exactamente. Sí, el fiscal le pidió juramento y él... De la señora Lewinsky. Hay varios representantes, como se llaman los diputados en Estados Unidos, que están siendo han sido enjuiciados, no están siendo, han sido enjuiciados, acusados de determinados delitos. Creo que eso exige una reforma constitucional. Como tú decís, esto es controvertible y controvertido. Yo sí creo que la Constitución le da fuero, lamentablemente, también a los suplentes. Pero yo voy más allá que tú. Hay que revisar la figura de diputado suplente. La mayor parte de los parlamentos del mundo no tienen diputados suplentes. No los hay en Chile, no los hay en Francia, no los hay en España, no los hay en México. En Estados Unidos. En Estados Unidos menos. Entonces, tenemos que ver si tiene sentido tener diputados suplentes, porque también se presta a la facilidad de la irresponsabilidad de algunos diputados. Correcto. Pero eso es parte de una reforma constitucional. Reitero, si me preguntan qué preferiría, es que el fuero fuera solo funcional, o sea, en lo que corresponde a la función, y que, cuidado, tienen derecho a opinar lo que quieran sobre los temas opinables, pero no denigrar a las personas, que también eso se hace en la Asamblea Legislativa. Ok, doctor, el doctor Beltrán Galindo, que nos acompañó esta semana, me llamó la atención por lo que usted decía que incluso en las papeletas de votación, que voto por rostro, debería paralelamente, a la par del propietario,
estar la del diputado suplente para que la gente valore quién es el que está llevando en determinado momento. Pero por eso tiene usted que pensar más bien en si la figura de diputado suplente tiene sentido. Exacto. Pero Porque lo que usted está haber diciendo voluntad es volver política. imposible de manejar las elecciones. Estamos llegando, la resolución, yo no comparto la resolución de la Sala de lo Constitucional en este momento. Perdón, no hay resolución de la Sala, Todavía que no. es otro problema. No. Es una mención al pasar, Ujú. que como dicen ellos es una línea jurisprudencial Ajá. que puede ser acatada o no por los jueces, más bien seguida por los jueces. No hay nada que acatar en este caso. Entonces hay que tener cuidado que la sala no ha resuelto nada y ojalá resuelva alguna vez, pero con mayor responsabilidad que con la que ha resuelto lo que corresponde a los problemas electorales. Perfecto, pausa en 8 puntos, volvemos señores. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana, señores. Don Dago, un gusto haberlo tenido acá y que por supuesto también haya degustado de la semita. Sí, cuídense mucho. Y los de Santana, reconstruyan y reparen ese daño. Y vos, Alfredito, apoyate en la gente. Apoyate en la gente. Que la gente no vote basura. Sí, y que la gente no vote basura. Pero Sí. ¿se Vale, refieren, un gusto. ¿se refieren a la votación o a...? Me está metiendo en problemas, doctor. Un gusto, cuídese. Un gusto. Gracias por No, acompañarnos. yo quisiera hablar 10 segundos. Ayer hice un recorrido por varios hospitales del país. Es triste ver la humillación a la que es sometida miles y miles de pacientes que no tienen medicina ni atención. Yo creo que este es el momento que un funcionario responsable debería de poner el cargo, ¿verdad? No se pueden tener funcionarios en un Ministerio de Salud que no está respondiendo a las necesidades de la gente. Señores, gracias por habernos acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 25 de septiembre del 2014. Así están las cosas. Hasta mañana.